Cada vez que escucho hablar a Stephanie White, tengo más la sensación de que está completamente desconectada de lo que los aficionados realmente piensan, sienten y están viviendo. Durante una entrevista le preguntaron directamente, ¿te sorprendió la reacción que recibiste después de dejar fuera a Caitlin Clark apenas hora y media antes del inicio del partido? Y su respuesta fue simplemente, sí. Perdón. ¿De verdad te sorprendió? Lo que estamos viendo ahora mismo no es una simple molestia pasajera de una afición apasionada. Estamos hablando de una base de seguidores enormemente comprometida que siente que su propio equipo le está ocultando la verdad y tratando de convencerla de una versión que no coincide con lo que ve frente a sus ojos. Y lo más llamativo es que la entrevista de radio que provocó esta enorme ola de críticas podría ser, sin exagerar, uno de los 10 minutos más reveladores que Stephanie White ha ofrecido durante toda la temporada. Hay que reconocerle algo, no evitó la pregunta cuando la pusieron contra las cuerdas. Sin embargo, el verdadero problema comenzó con la respuesta que eligió dar. Imaginen por un momento a alguien entrando a una oficina, colocando reportes y gráficos sobre la mesa y diciendo, necesitamos cambiar esto, están viendo la asistencia. Porque no luce nada bien, están viendo la interacción de los aficionados. Porque tampoco luce nada bien, se están dando cuenta de lo que está pasando. Yo apoyo a los entrenadores, Stephanie. Pero también entiendo perfectamente el lenguaje de los negocios. Y algunas de las declaraciones que has hecho recientemente han terminado afectando directamente los intereses económicos de la organización. Por eso vale la pena hablar de una realidad empresarial que prácticamente nadie dentro de Indiana Fever quiere mencionar públicamente. El dueño del equipo, Herb Salmon, seguramente ha estado observando con muchísimo detalle todos los datos relacionados con la venta de boletos. Durante la entrevista también se recordó un comentario que Stephanie había hecho semanas antes, casi anticipando una situación como esta. Recuerdo que el 9 de mayo mencionaste que durante una temporada siempre pueden surgir pequeños ajustes físicos en los jugadores. ¿Te sorprendió toda la atención que generó la ausencia de Caitlin en ese partido? Stephanie respondió, la verdad sí. Estas cosas ocurren todo el tiempo. Incluso Kevin Durant fue baja de último momento en el primer partido de una serie de playoffs. Pero mientras ella daba esa explicación, hay algo evidente. La organización ya había visto cifras de participación completamente fuera de lo normal. También había visto el impacto que estaba teniendo toda esta situación. Y cualquiera que haya sido la conversación interna antes de aquella entrevista radial en Indianápolis, las instrucciones desde arriba seguramente fueron clarísimas. Porque Stephanie continuó diciendo que las lesiones forman parte natural del deporte, que los atletas enfrentan molestias constantemente y que quienes nunca han vivido el proceso de competir profesionalmente quizá no entienden lo difícil que es recuperarse físicamente. Y sí, afirmó que la reacción la tomó por sorpresa. Pero lo que realmente estaba haciendo en ese momento era cumplir con una misión bastante sencilla, tranquilizar a los aficionados, proteger la imagen de la franquicia y convencer a la gente de seguir ocupando esos costosos asientos dentro de la arena. Porque existe una verdad imposible de ignorar. El enorme crecimiento de asistencia que Indiana Fever ha disfrutado gracias al fenómeno Caitlin Clark no continuará por sí solo. Ese impulso únicamente se mantiene mientras los aficionados crean que la organización está construyendo el proyecto alrededor de un talento generacional como ella. Y aquí es donde vuelve a aparecer el problema principal. No se trata simplemente de que Caitlin estuviera golpeada físicamente o de que una molestia reapareciera. La indignación nace por la forma en que se manejó toda la situación. El martes no participó en la práctica previa al partido y aún así no apareció en el reporte de lesionadas. Luego llega el miércoles y, apenas hora y media antes del inicio del encuentro, aparece repentinamente en el reporte y queda descartada después de que miles de personas ya habían gastado su dinero. Por eso la discusión nunca ha girado únicamente alrededor de la lesión. La controversia gira alrededor de la cronología. Gira alrededor de las dudas. Gira alrededor de por qué no fue incluida en el reporte un día antes y aparentemente ya existían señales de que había un problema. Y cuando la entrenadora finalmente habla en una estación deportiva local, hay que entender algo muy importante, no estaba respondiendo preguntas de manera casual para una audiencia de radio.
Estaba intentando defender una situación extremadamente delicada para toda la franquicia. Y en el siguiente fragmento de audio ocurre algo todavía más revelador, porque termina haciendo una comparación que demuestra exactamente por qué tantos aficionados se enfurecieron desde el principio. Stephanie White es mi invitada. Cada vez resulta más evidente que Stephanie White está completamente desconectada de lo que realmente molesta a los aficionados. Durante una entrevista le preguntaron si le sorprendió la reacción tras dejar fuera a Caitlin Clark apenas 90 minutos antes del partido, y respondió que sí. Y ahí comenzó el problema. Lo que estamos viendo no es una simple queja de aficionados apasionados. Es una base de seguidores que siente que la organización no está siendo transparente. Y esa entrevista terminó revelando mucho más de lo que probablemente pretendía la entrenadora. Cuando intentó justificar la situación, mencionó el caso de Kevin Durant como ejemplo de una baja de último momento. Sobre el papel puede parecer una comparación razonable, pero el contexto es completamente distinto. Durant fue reservado al final de una temporada regular mientras su equipo se preparaba para los playoffs. Los aficionados ya entendían la situación y sabían que existía la posibilidad de que no jugara. Lo ocurrido con Caitlin Clark fue muy diferente. El martes no participó en la práctica del equipo y esa información nunca fue comunicada públicamente. Sin embargo, tampoco apareció en el reporte oficial de lesiones. Después, apenas hora y media antes del inicio del partido, apareció de repente como baja por una lesión en la espalda. Para ese momento miles de aficionados ya habían comprado boletos, reservado viajes y pagado estacionamiento esperando verla jugar. Por eso la molestia no gira alrededor de la lesión en sí. Nadie discute que los atletas profesionales lidian constantemente con molestias físicas. Lo que enfureció a la afición fue la forma en que se manejó la información. Durante la entrevista, Stephanie White también recurrió al argumento de que muchas personas no entienden las exigencias físicas del deporte profesional. Pero ese nunca fue el punto central. Los aficionados no están cuestionando el proceso de recuperación de una jugadora. Están cuestionando la falta de claridad en la comunicación. Y lo más sorprendente es que Indiana Fever ya había enfrentado críticas muy similares la temporada pasada por el manejo de la información relacionada con Caitlin Clark. Después de todo aquel escándalo, muchos esperaban que la organización hubiera aprendido la lección. Sin embargo, la primera situación importante de este nuevo año terminó desarrollándose de una manera casi idéntica. Se omitió información relevante, no hubo advertencias previas y la decisión final llegó cuando la mayoría de los aficionados ya había invertido tiempo y dinero para asistir al encuentro. Por eso, cuando la entrenadora dijo que le sorprendía la reacción del público, muchos sintieron que simplemente no entendía la verdadera razón del enojo. Esto ya no parece ser únicamente un problema deportivo. Cada vez da más la impresión de ser un problema de cultura organizacional dentro de Indiana Fever, una situación donde la comunicación con los aficionados sigue siendo tratada como algo secundario. Y mientras eso continúe, la frustración alrededor de Caitlin Clark y del equipo seguirá creciendo. Este momento de la entrevista era lo que los fans de Indiana Fever necesitaban que la entrenadora resolviera. Su respuesta suena correcta, pero el tono lo cambia todo. Dijo que Caitlin Clark es la opción ofensiva número 1, pero añadió normalmente, y esa palabra lo cambia todo. El contexto importa, antes el ataque se centraba en Kelsey Mitchell, incluso Sophie Cunningham lo señaló públicamente. Esto suena más a control de daños que a claridad. En la cancha, el equipo sí mejora, más ritmo, más libertad para Clark, mejor cierre contra Valkyries, Storm y Mystics. Pero la comunicación fuera sigue floja. Luego llegó el Indy 500, dijo que asistió y el entrevistador reveló que era su primera vez, lo que sorprendió por su historia en Indiana. No es escándalo, pero suma a la idea de desconexión. Aún así, el juego en la cancha va claramente hacia arriba. El resultado para los fans es el mismo. El producto de básquet en la cancha en los últimos 3 partidos es mucho mejor que el caos de hace apenas unas semanas, y eso no se puede ignorar. Pero el problema real nunca fue solo el juego. La frustración venía de la mala comunicación, la falta de transparencia y la sensación de desconexión entre el front office y los fans que hoy siguen a la Indiana Fever por Caitlin Clark.
El equipo ahora juega más rápido, con más libertad para Clark y un cierre mucho más sólido, pero eso no arregla el problema de fondo. En la entrevista radial, Stephanie Watt volvió a mostrar esa brecha, palabras correctas, pero con dudas, matices y una narrativa que suena más a control de daños que a claridad total. Y ese detalle importa, porque este momento no es normal para la franquicia. Con la era de Caitlin Clark, la Fever se volvió un fenómeno nacional, ratings históricos, arenas llenas en todas partes, ventas de merch disparadas y un nivel de atención que nunca habían tenido. Pero ese crecimiento solo funciona si la organización entiende lo que está pasando y sabe comunicarse con su audiencia. Herb Samman y la directiva saben que este es un momento único, pero también frágil. Si los fans sienten desconexión, todo ese impulso puede bajar rápido. Por eso la presión sobre la entrenadora es enorme, o mejora su comunicación o el ruido seguirá creciendo, incluso si el equipo gana.